Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en el video pasado, cuando empezamos a ver el texto de CARE, en realidad cuando pasamos un poco de revisión sobre los argumentos centrales del texto de CARE y en ese debate entre presidencialismo y parlamentarismo, donde en realidad lo que intentamos hacer a partir de la lectura de CARE es comprender un poco cómo se da el contexto del estudio de las formas de gobierno y cuáles son las características centrales de una forma y otra para el debate, concretamente verlo cuando abordemos el texto de Lins, fundamentalmente porque el debate parlamentarismo-presidencialismo se inaugura, ¿no? Digamos, a partir de los escritos de Juan Lins. Lo que vamos a hacer en este breve video de hoy es intentar rápidamente revisar algunos de los elementos centrales que el texto de Duverger plantea en relación a esa tercera forma de gobierno, ese tercer diseño institucional / constitucional del que CARE nos habla como regímenes o como diseños híbridos, ¿sí? Digamos, y que para Duverger, digamos, va a llevar el nombre de semipresidencialismo. O, digamos, en una lógica de constituciones mixtas. Cuando nosotros pensamos qué es lo que interesa particularmente que podamos entender en relación al semipresidencialismo, un poco CARE lo plantea en el texto del 2002, Duverger muchos años antes, digamos, este texto es de finales de la década de los 60, principios de los 70, cuando postula el diseño semipresidencial como un diseño institucional que es distinto del diseño presidencial y del diseño parlamentario. En realidad, a partir de ese análisis de 7 constituciones que Duverger analiza y que ustedes tienen en el detalle del texto sobre cada caso, yo no voy a puntualizar sobre las particularidades de cada uno de los 7 casos que él analiza, pero fundamentalmente la idea central de Duverger es comprender que la lógica del semipresidencialismo, ¿sí? Digamos, funciona como un sistema que es propio, ¿sí? Digamos, como un diseño exclusivo, distinto del presidencialismo y el parlamentarismo, en tanto y en cuanto, ¿sí? Digamos, nosotros tenemos una constitución material y una constitución real, ¿no? Digamos, un poco en la misma lógica de lo que CARE nos planteaba, ¿no? Digamos, el país legal y el país real, ¿sí? Digamos, el argumento de Duverger en este sentido es bastante simple. Si nosotros miramos la constitución material, es decir, si nosotros miramos las atribuciones que tienen los presidentes en los diseños presidenciales y miramos a partir de la constitución material la forma de relación entre poder ejecutivo y poder legislativo, podríamos asumir, ¿sí? Digamos, va a plantear Duverger, que estos 7 países que él analiza en particular funcionan de manera parecida y que en realidad, en términos constitucionales, uno podría pensar que el presidente islandés, ¿sí? Digamos, es superpoderoso, mientras que el presidente francés es mucho menos poderoso comparativamente. Ahora, lo cierto es que cuando miramos la dinámica de funcionamiento real de los diseños institucionales, esta pintura que se desprende a partir de la letra constitucional no se verifica, ¿sí? Digamos, en la dinámica política y la dinámica de funcionamiento, sino que más bien es a la inversa. Entonces, ¿a mí qué es lo que me interesa particularmente? En primer lugar, entender que cuando empezamos a introducirnos en las formas de gobierno, los diseños institucionales, una de las características centrales que tenemos que mirar junto con el diseño es el funcionamiento, ¿no? Digamos, y no siempre, como venimos viendo desde que abordamos el institucionalismo, no siempre lo que nosotros diseñamos y los propósitos respecto de los cuales nosotros diseñamos un conjunto de instituciones terminan funcionando esas instituciones como nosotros lo planificamos. Entonces, eso como primera cuestión central. El segundo elemento, a mí me interesa destacarles 3 cuestiones esenciales de cómo funciona el semipresidencialismo. Muchos años después, algunos autores van a plantear que el diseño semipresidencial en realidad no es un diseño en sí mismo, ¿sí? Digamos, ni tampoco combina lo mejor de los dos mundos. ¿Sí? Digamos, en primer lugar, la idea central, digamos, del semipresidencialismo como forma de gobierno es que se construye desde una lógica presidencial, ¿no? Que es un sistema que tiene fases de funcionamiento, en algunos casos más presidencialista, en otros casos
más parlamentarista. ¿Sí? Digamos, Duverger va a hablar de una alternancia entre periodos más parlamentarios y periodos más presidenciales. ¿Sí? Digamos, ¿por qué? ¿Y de qué va a depender cómo funcione esta fase? De la relación que se establezca, ¿sí?, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a partir de entender que los diseños institucionales y por lo tanto la forma de relación entre los poderes ejecutivos y legislativos está mediada, ¿sí?, está intervenida por la distribución de mayorías y minorías. O lo que es lo mismo, ¿sí?, digamos, como lo sabemos llamar, por la relación de fuerzas entre partidos políticos. Relación de fuerzas que se plasma no solo en términos electorales, ¿sí?, digamos, en caudal de votos, sino fundamentalmente en cuáles son las posiciones del poder relativo que cada partido político ocupa en el contexto de la Asamblea y cómo funciona eso en relación a la conformación de una parte del Ejecutivo. ¿Cuáles son las características centrales del Ejecutivo o del sistema semipresidencial? Y en este sentido son bastante simples, ¿no? Digamos, el diseño presidencial tiene un presidente que es electo popularmente, una asamblea que también es electa popularmente. Uno podría decir, este es el componente presidencialista, ¿no? Digamos. Y simultáneamente una asamblea que elige un primer ministro que conforma gabinete y un gabinete que es responsable ante el Poder Legislativo. Es decir, y este elemento claramente es el componente parlamentario, toda vez, ¿sí?, digamos que para remover al primer ministro o a alguno de los miembros del gabinete se necesita el voto de censura o el proceso de destitución legislativo y no están a título de decreto, como habíamos dicho que estaban los ministros en el diseño presidencial. En este escenario, entonces, digamos, la característica que va a tener el Poder Ejecutivo en un diseño semipresidencial es que es bicéfalo. Tiene un presidente que cumple las funciones de jefe de Estado, ¿sí?, y un primer ministro que cumple las funciones de jefe de gobierno. Combinado este Poder Ejecutivo bicéfalo, ¿sí?, digamos, con una determinada relación de fuerzas en relación al partido que ocupa el Poder Ejecutivo y el partido que obtiene la mayoría en la Cámara o en la Asamblea, digamos, para conformar el gobierno del primer ministro, la característica central y la mayor virtud, ¿sí?, de los diseños presidenciales va a ser el proceso de los fenómenos de cohabitación. ¿Sí? Digamos, esta idea, ¿vieron cuando el texto de Duverger habla de el águila de dos cabezas? ¿No? Bueno, esta es la idea, ¿no? Digamos, yo tengo una cabeza de jefe de Estado, que es el presidente, que tiene atribuciones que le son específicas, no es meramente un símbolo como los presidentes en las repúblicas parlamentarias, tiene un área de injerencia en una materia política, en particular en materia política exterior. El presidente suele ser su esfera de competencia asignada constitucionalmente, ¿no es cierto? Y a la vez tengo un primer ministro que cumple funciones de administración de la política doméstica y cuya designación responde a la distribución de fuerzas, ¿sí?, de mayorías y minorías que se conformaron en la Asamblea Legislativa, o en el Congreso, o en el Poder Legislativo, o en el Parlamento, ¿no? Digamos, un poco bien parlamentaria es esa función. Entonces, el fenómeno de cohabitación, ¿sí?, digamos, es un poco la manera en la cual el semipresidencialismo resuelve procesos de tensión que existen naturalmente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en diseños presidenciales, ¿no? Digamos, donde cuando nosotros solemos llamar al escenario este de gobierno dividido, ¿no? Digamos, cuando el presidente es del partido A y el Congreso está dominado por el partido B, que es el partido de la oposición, ¿no? Digamos, cuando ese es el escenario en los diseños presidenciales, se da la situación, ¿no?, digamos, de conflicto entre poderes, de impas político, ¿no?, digamos, de bloqueo mutuo, fundamentalmente porque en el diseño presidencial yo no tengo manera de que el presidente intervenga sobre la Asamblea o la Asamblea intervenir sobre
el presidente, salvo casos de juicio político, pero no siempre se dan las causales ni las motivaciones reales o verídicas para que se dé un proceso de juicio político o de impeachment. En este sentido, digamos, la situación de gobierno dividida tan propia de los diseños presidenciales, ¿sí? Digamos, y en particular de los diseños presidenciales cuando funcionan en América Latina, el semipresidencialismo lo resuelve con la figura de la cohabitación. Es decir, en la medida en que la Asamblea Legislativa, el Parlamento, tiene una figura que depende de él y que es electa por la Asamblea, que es este primer ministro, y este primer ministro comparte efectivamente la construcción del Poder Ejecutivo con el presidente, tienen legitimidades diferenciadas y responden a lógicas políticas diferenciadas. ¿Por qué responden a lógicas políticas diferenciadas? Básicamente porque el presidente responde a una lógica de contienda electoral mayoritaria, ¿no es cierto? Digamos, mientras que el primer ministro, mayoritaria porque es electo directamente, ¿no es cierto? Digamos, entonces, la elección de presidente tiene una dinámica que es específica y diferente de la dinámica de las elecciones para la Asamblea Legislativa. Y los votos que se destinan a la Asamblea Legislativa y la distribución de partidos al interior de la Asamblea es de la que resulta, digamos, quien va a conducir la política doméstica de los diseños semipresidenciales, ¿no? Digamos, entonces, en ese fenómeno de cohabitación, ¿sí? Digamos, esa idea bicéfala es que Duverger va a hablar de diarquía. Y esta es la característica central, digamos, y definitoria de los diseños semipresidenciales. Los diseños semipresidenciales tienen por característica definitoria que son sistemas o diseños institucionales donde el Poder Ejecutivo es integrado por dos cabezas, tiene dos cabezas, es bicéfalo, ¿sí? Digamos, y existe esa diferencia específica, ¿sí? Y constitucionalmente escrita respecto de las atribuciones de una cabeza y de la otra cabeza. El fenómeno de la cohabitación, ¿sí? Digamos, es el fenómeno que busca reducir los niveles de conflicto. Entre presidente y Poder Legislativo. Fíjense que escribo presidente y no Poder Ejecutivo porque el primer ministro integra el Poder Ejecutivo, ¿sí? Digamos, no es como en los diseños presidenciales cuando hay vicepresidente, que no está muy claro si los vicepresidentes integran o no, ¿sí? Los poderes ejecutivos, dado que siempre sabemos que la estructura del Poder Ejecutivo en los diseños presidenciales es unipersonal, es decir, está integrado por una sola persona. Lo que me interesa que les quede claro es que el fenómeno de la cohabitación es un fenómeno político, ¿sí? Digamos, es un fenómeno del producto del resultado de las elecciones, de la conformación, de la distribución de fuerzas políticas en la Cámara y quién llega a ser presidente en las repúblicas semipresidenciales. No es algo que esté establecido constitucionalmente, ¿sí? Digamos, al proceso de convivencia, ¿sí? Entre dos fuerzas políticas que integran un poder ejecutivo se le llama cohabitación, ¿sí? Digamos, los dos partidos, o la N partidos, porque en muchos casos los primeros ministros pueden ser el resultado de una coalición legislativa distinta de la coalición de partidos políticos que llevó a un determinado candidato a la presidencia de una república semipresidencial. Lo que me interesa que les quede claro es esta caracterización, ¿no? Digamos, el Poder Ejecutivo es bicéfalo, ¿sí? Digamos, es un régimen, es un sistema de diarquía, ¿sí? Y fundamentalmente la gran virtud del diseño semipresidencial es poder generar la instancia de cohabitación política para evitar los procesos de crisis y parálisis tan propios de los diseños presidenciales cuando Poder Ejecutivo y Poder Legislativo no coinciden respecto de cuál es la fuerza político-partidaria que conduce cada uno de estos dos poderes. Cuando veamos el texto de Lin, vamos a entrar más en detalle, ¿sí? Digamos, en este fenómeno de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tan propio de los regímenes presidenciales y tan distinto de los regímenes parlamentarios. Por otro lado, ¿sí? Digamos, en comparación al parlamentarismo, la idea de un Poder Ejecutivo dual, ¿sí? Digamos, y de un primer ministro que responde a la Asamblea Legislativa, pero que a la vez tiene una relación y donde el presidente tiene la capacidad de no sostener, digamos, al primer ministro, aun cuando el Congreso intente hacerle un voto de censura, una moción de remoción de su cargo, esa atribución presidencial, ¿sí? Digamos, un poco permite sortear el problema que hablábamos en los parlamentarismos de los gabinetes minoritarios de manera sistemática, ¿no? Digamos, esta cosa de
Se conforman coaliciones ad hoc para la construcción de una determinada mayoría que elige a un primer ministro. Esa coalición rápidamente se desarticula y por lo tanto el gobierno de ese primer ministro queda en minoría hasta que una nueva mayoría se conforma para formar un nuevo gobierno que también termina siendo minoritario, ¿no? Digamos, un poco la figura de la cohabitación, así como resuelve el problema del conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo visto desde la óptica del presidente, resuelve también el problema de los gabinetes minoritarios y resuelve en parte el problema del recambio permanente, digamos, de los gabinetes que duran poco en los diseños parlamentarios. Por supuesto que el fenómeno de gabinetes de corta duración y el recambio permanente de primeros ministros no es un fenómeno común a todos los diseños parlamentarios, no sucede en el caso inglés, sucede muy poco en el caso alemán, porque el caso alemán tiene una cláusula especial, en este sentido, lo que se conoce como la cláusula democratique, ¿no? Digamos, donde para poder remover al primer ministro yo necesito tener electo al nuevo candidato, sí que va a suceder al canciller, pero un poco, ¿vieron lo que pasó en España, ¿no? Digamos, con el proceso de remoción de Rajoy y la primera designación de Sánchez, ¿no? Digamos, Sánchez ya no era diputado del Congreso de los Diputados, ya no integraba la Cámara y aún así fue electo presidente del gobierno, que es como se llama en España al primer ministro. Es decir, esa dinámica de recambio, digamos, donde la amenaza de destitución al primer ministro es un mecanismo de negociación permanente dentro de los parlamentarismos, en el caso de los diseños semipresidenciales también está resuelto. Entonces, el argumento de Duverger un poco es que los diseños semipresidenciales parecen ser mejores, ¿sí? Digamos, ustedes vieron con el texto de Carey que esto no necesariamente es así. Carey entiende que en muchos casos los diseños semipresidenciales terminan funcionando como diseños presidenciales toda vez que no se da un fenómeno de cohabitación, sino que se da un fenómeno donde el presidente y el primer ministro coinciden con el partido y entonces hay una enorme centralización del poder. Pero bueno, ese es un debate sobre los diseños semipresidenciales que lo cierto es que como han proliferado bastante poco, sí, digamos, ha quedado un poco en desuso. Uno podría pensar que sobre esta lógica también ha funcionado Rusia durante muchísimos años y parte del argumento de Carey sobre cómo el diseño semipresidencial habilita mucho más que el presidencialismo la concentración de poder en la figura del presidente, cuando presidente y primer ministro coinciden en la mayoría legislativa, explicaría un poco, ¿no? Digamos, el proceso de descentralización cada vez más creciente que se sucedió en Rusia bajo Putin como primer ministro en primer lugar y luego como presidente de la Federación Rusa. Me interesan estas cuestiones, los detalles particulares de cada caso, la verdad que no hacen a la cuestión, pero sí me interesa que les quede en la cabeza cómo funciona este diseño institucional para que podamos contrastarlo con el diseño parlamentario, con el diseño presidencial y fundamentalmente dar el paso para comprender ese debate que Linz inaugura hacia la década del 90.